Mi amado, Dios bendiga abundantemente su vida. Es un honor y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios contigo en este momento. Hoy me acompaña José Natán González. Juntos vamos a estar hablando de un tema maravilloso que es estar o no en el río del Señor. Vamos a gozarnos, vas a ver que es así. Así es, para mí es un privilegio y una bendición pues estar acá compartiendo con ustedes algunos minutos sobre la palabra de Dios y sobre cómo ustedes y nosotros podemos aprender cada día más a sumergirnos en el río de Dios. Amén. Así es, sumergirnos en el río de Dios. Precisamente uno de los profetas muy llamativos en el Antiguo Testamento, llamado Ezequiel, tuvo una visión impresionante donde el Señor le lleva hasta un río. Es el río de Dios, el río que sale de la puerta del oriente, dice la Escritura. Y precisamente eso es bien impresionante porque nos habla de cómo personas de pronto empezaron a dirigirse hacia ese río en diferentes facetas. Por ejemplo, la palabra nos dice que el primer caso es aquella persona que mete los pies en el río del Señor, ¿verdad? Y es muy común a veces cuando llegamos a una piscina no meternos de golpe, sino que metemos los pies para ver qué tan fría o qué tan tibia se encuentra, como para tratar de atemperar de alguna manera el cuerpo antes de meternos, ¿verdad? Y hay personas que en el mundo espiritual hacen eso precisamente, llegan y meten los pies para probar qué hacen, qué no hacen, pero muchos se quedan ahí simplemente con los pies en el río del Señor. Según lo que nos enseña la Escritura, meter los pies en el río del Señor significa simplemente el poco compromiso, no querer hacer algo más en la causa de nuestras propias vidas por una búsqueda de Dios. Así es, de hecho, bueno, la palabra de Dios dice que Dios no busca el 20 ni el 80% de una persona, busca siempre el 100%, ¿verdad? Y nosotros a veces como humanos tenemos ese temor de poder ir más allá de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que nos enseña. A veces tenemos como ciertas dudas de que si voy o no voy a la iglesia, que si empiezo a leer la Biblia, porque no la entiendo, mejor no la leo, y me quedo ahí nada más con escuchar un rato, y pasa unas semanas, al siguiente domingo, escucho un poco más, y ahí nos quedamos justamente por ese temor que se nos da a los seres humanos, ¿verdad? Sí, generalmente tenemos esa situación y esa falta de compromiso con Dios, de llegar y decir, no, con solo meter los pies en el río de Dios es suficiente, con solo conocer un poquito de Dios es suficiente, no necesito más que eso. Dios sabe que yo lo amo a Él, Dios sabe que Él es todo para mí, pero la realidad detrás de esas palabras es que no es así. La realidad simplemente es todo lo contrario, o sea que es una falsedad decir que realmente amamos a Dios cuando solamente metemos los pies, ¿verdad?, en el río del Señor. Así es, y es una contradicción completamente, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar fruto según lo que vamos estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, no sería coincidente decir que amamos a Dios, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Exacto. O sea, no concuerda una cosa con otra. Si decimos que efectivamente vamos a dar un paso, tenemos que aprender a dar ese paso. Pero no podemos quedarnos ahí simplemente en ese nivel diciendo, no, pues es suficiente con meter los pies y nada más. También la Escritura dice que de pronto hay otro que dio unos pasos más que este primero y el agua llegó hasta las rodillas. Cuando el agua llega hasta las rodillas se supone que hay más, ¿no? Que hay un crecimiento un poquito más amplio, de que algo más está sucediendo. Entonces, simplemente estos llegaron y dieron ese paso adicional. Y cuando damos un paso más, tenemos el pensamiento de decir, ahora sí estoy alcanzando algo más importante, algo más grande, ahora sí esto, lo otro. La pregunta es, ¿qué significa llegar y tener el agua del río de Dios hasta las rodillas? Lo que significa es el mínimo esfuerzo. O sea, simplemente avanzamos hasta cierto punto, pero después de ahí no queremos dar otro paso. Después de ahí decimos, no, es suficiente. Es más,
En muchas ocasiones, suena un poco jocoso, pero en muchas ocasiones las personas se agachan, cogen el agua del río y se lo ponen en la espalda como para sentir un poquito más de lo que significaría la presencia de Dios o la gloria de Dios en algún sentido. Pero queremos simplemente manifestarnos en el mínimo esfuerzo, no queremos ir más allá. Exacto, a veces nosotros mismos nos mojamos como para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿verdad? A veces yo creo que va como rozando con lo que es las obras, hacer obras como para que nos vean que estamos avanzando un poquito más, pero no llenamos nuestra vida, nuestro espíritu, ¿verdad? No activamos nuestro espíritu, y creo que va más por el lado de las apariencias. Sí, y es que al fin y al cabo aquellos que entraron en el río del Señor y mojaron sus pies, y aquellos otros que llegaron hasta las rodillas, finalmente los dos están completamente fuera del concepto del plan de Dios y de lo que Dios tiene, porque no es hasta ahí, hay que avanzar más. Y precisamente entonces viene el siguiente caso, que es aquellas personas que llegan y dan un paso más, 2 pasos más, y el agua llega hasta la cintura. Entonces, las personas que tienen el agua hasta la cintura, aquí hay una cuestión bien interesante, Natán, y es la situación de que ellos están a medias entre lo que conocen y saben y tienen que hacer y la decisión que tienen que tomar. ¿Cuál es la decisión? O avanzan al siguiente nivel o se devuelven. Y es que precisamente la Escritura también nos dice de que hay muchas personas que están tibias, que no están ni fríos ni calientes, están tibios, y que a los tibios también el Señor vomitará de su boca. Entonces Dios no nos quiere tibios, a medias, Dios nos quiere completamente, como vos decías al inicio. Pero resulta de que estas personas, cuando llegan con el agua hasta la cintura, empiezan a tener una serie de condición de conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento es que conocen más de las palabras que el resto de las personas en otras etapas. Pero finalmente no dan el paso que les corresponde. Exactamente, eso es más que todo por un tema de religiosidad, ¿verdad? A veces no es suficiente conocer toda la Biblia. Los fariseos conocían toda la palabra de Dios, sin embargo no hacían lo que Dios hacía, ¿verdad? También en 1 Corintios capítulo 2 la Biblia nos dice que hay 2 espíritus, ¿verdad? El espíritu del mundo y el espíritu de Dios, ¿verdad? Que puede morar en una persona. Entonces ahí es donde nosotros decidimos si tenemos el espíritu del mundo, vamos a caminar como el mundo, vamos a hacer lo que el mundo hace, vamos a pensar como el mundo piensa, o tenemos el espíritu de Dios, ¿verdad? Tomamos la decisión de seguirlo a Él, de estudiar su palabra, ¿verdad? En Juan dice que hay que escudriñar las escrituras diariamente, ¿verdad? Correcto. Entonces yo creo que es como una decisión que tiene que tomar el ser humano, ¿verdad? El momento de que cuando está tibio, o buscar las cosas de Dios o buscar las cosas del mundo. Exactamente. De hecho, es aquí una área también donde muchos empiezan con el concepto de que análisis termina en parálisis. Muchas personas cuando están a medias están en la situación de que sé que tengo que tomar una decisión pero no la tomo. Sea devolverme o avanzar. Lo correcto sería avanzar porque obviamente Dios desea que nos sumerjamos en sus aguas. Mas sin embargo estamos ahí en ese proceso de análisis, de parálisis, de análisis profundo en el sentido de que lo sé que tengo que hacerlo, pero si lo hago, ¿qué pasará? ¿Qué me sucederá? ¿Qué sucederá con las personas que me rodean? Porque eso es otro pensamiento. Exacto, es el temor, ¿verdad? Que viene a rodear, pero la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿verdad? Entonces es cuando nos dejamos, o cuando tomamos la decisión de nacer de nuevo, es cuando llega el amor de Dios, es cuando puede llegar el verdadero amor de Dios y poder echar, ¿verdad? Es cuando ese amor lucha por nosotros, dentro de nosotros, para poder echar fuera todo temor. Todo temor. Es así. Y finalmente dice la palabra que otros decidieron avanzar y el agua llegar hasta los hombros y entender que tenían que nadar en el río del Señor porque no hay más. Después de que el agua llega hasta los hombros hay que nadar.
y deciden nadar en la presencia de Dios. Sumergirse en las aguas de Dios es entender que Dios tiene propósitos y planes realmente maravillosos. Es cuando el temor completamente desaloja nuestras vidas, ya no tiene lugar en ningún aspecto de nuestras propias vidas, sino que avanzamos hacia un encuentro más personal, más real, más genuino, más poderoso con Dios. Y es cuando generalmente, esa palabra vamos a eliminarla, es cuando las personas realmente son transformadas, porque es en las aguas del Señor cuando viene transformación a nuestra vida y viene lo que vos mencionabas, una coherencia entre mi vida y Dios, porque estoy reflejando a Dios en todo aspecto, con cada hecho, con cada palabra, con cada actitud de mi vida. Exacto, yo creo que aquí el secreto es la palabra de Dios como tal, ¿verdad? Donde tenemos que estudiarla, sí, aprenderla, pero también ponerla en práctica. Recordemos que también en 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 dice que tenemos que desear como niños recién nacidos, ¿verdad?, la leche materna espiritual para poder aprender de la palabra de Dios y poder crecer para salvación y poder recibir todo aquello, ¿verdad? Porque a veces pensamos que sí, Dios da las promesas, pero viene un requisito, ¿verdad? El requisito es buscarlo a Él y ser obediente a la palabra de Dios para que pueda venir las bendiciones de Dios. Amén. Si nos sumergimos en las aguas del Señor, estar en su presencia a nuevos niveles, entonces esa palabra que la hemos leído en muchas ocasiones trae consigo una transformación. ¿Por qué? Porque esa palabra ya no es una teoría, ya no es una palabra escrita, empieza a ser transformada en una palabra viva, una palabra que ya sí impacta nuestro espíritu y nos lleva a esos cambios que ocupamos. Exactamente, la palabra de Dios penetra como espada de dos filos, ¿verdad? Y parte el alma y el espíritu. Es el único, la palabra de Dios es aquel que nos va cambiando, nos puede ir cambiando, nos redarguye, nos moldea cada día más, si ponemos también de nuestra parte y damos esos frutos. Porque al fin y al cabo es una decisión. Yo tengo que tomar una decisión de dar un paso más, de retar a mi propia vida para decir yo necesito más de Dios. No es suficiente con que de vez en cuando me moje la espaldita, no es suficiente con que yo esté con el agua hasta la cintura, necesito algo más. Necesito que el Espíritu de Dios me toque, me transforme, necesito dar un testimonio efectivo de quién soy en Cristo Jesús. Esto es necesario en nuestras vidas cada día. Por eso, los ríos del Señor están dispuestos para todos. Todos aquellos que anhelemos de su presencia, todos aquellos que deseemos algo más, un cambio. Es muy diferente estar plantado junto a las corrientes de agua, sabiendo que ese río va a alimentarnos y va a producir transformaciones, que meramente estar allá lejos del río, lejos de la presencia de Dios, recibiendo ocasionalmente una palabra que posiblemente es una palabra escrita que no va a ejecutar mayores cosas, pero cuando nosotros disponemos nuestro espíritu, nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios nos hable a través de ella, los cambios empiezan a darse. Es un tiempo de cambios, mi amado hermano. Nosotros hoy enviamos esta palabra entendidos en que esta palabra no volverá vacía, sino que hará la obra perfecta en tu vida. Te bendecimos a la distancia. Que el Señor, Rey de Reyes y maravilloso Dios, te bendiga y te sustente. Y recuerda, cambios, tiempo de cambios, nos encontramos en ellos para tener el favor de Dios. Bendiciones.